sucedería. Miguel, ¿qué te parece esta afirmación por parte de Medvedev? Compara esta crisis con la de los misiles cubanos y dice que la situación de ahora es peor. ¿Cómo lo ves? Porque desde luego no parece pues, que sea muy posible una negociación cuando haces afirmaciones de este tipo, ¿no? Bueno, yo creo que no tiene nada que ver la situación, lo de Medvedev es una butad total. O sea, no tiene nada que ver la situación de la crisis de los misiles cubanos con esta actual, en absolutamente nada. En ese momento, Rusia tenía todavía un presidente nuevo que estaba intentándose asentar después de unos conflictos internos cuando muere el dictador Stalin. Esa situación además veníamos de la época donde había acabado la guerra de Corea, o la guerra de Corea estaba en los últimos coletazos, estaba reorganizándose el mapa a nivel mundial, los cubanos que están próximos pues pensaban que podían tener una situación de fuerza. No tiene nada que ver con la situación actual. Mientras que Khrushchev, el poder era muy relativo y se vio porque luego fue derrocado, el de Putin es absoluto. Totalmente absoluto. Putin es el único que manda en Rusia. Nada que ver con lo que ocurría en la época de Khrushchev. Nada, absolutamente nada que ver. Vamos a ver, Putin será lo que sea. Y yo le pongo todos los calificativos negativos. Sé que mucha gente piensa que es maravilloso y yo le invitaría a que se fuese a vivir con él. Pero hombre, ¿por qué va a empezar una guerra mundial si no tiene una necesidad, sabiendo cuáles son las consecuencias? ¿Y la van a empezar los occidentales? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Solamente podríamos entrar en un conflicto en el caso de que esto se llegara a máximos. Insisto, que los rusos pudieran ocupar toda Ucrania y las fronteras occidentales de Ucrania se viesen amenazadas, o bien que Ucrania, con apoyo de la OTAN, del tipo que sea, volviera a conquistar las zonas que ellos han conquistado y la situación política de Putin dentro de su propio país estuviese o quedara debilitada. Punto. Mientras tanto, podemos decir todo lo que queramos decir, la gente dirá, será una raca de barbaridades, pero ahí quedará porque, vamos a ver, ¿por qué? Es decir, Putin va a tirar un arma nuclear. ¿Por qué la van a tirar los occidentales? Es que simplemente hay que buscar un paso más allá. Luego hay una cosa que antes la ha comentado Dolores, la quería comentar y además es que las comparto. En situaciones de alta relevancia de personas, cuando están hablando, existen solamente dos tipos de cosas: las filtraciones, ¿de acuerdo? Y los chivatazos. Las filtraciones es de que hay un enemigo dentro de la casa que tiene unos intereses contrarios a los del grupo y lo que hace es que lo cuenta adecuadamente en el sitio que le puede beneficiar. Y los chivatazos son los que se cuentan de una manera preparada, que pueden significar que hayan sido verdad o sencillamente que no hayan sido verdad y que interese contarlo. Lo estamos viendo todos los días en las películas que nos ponen en la televisión sobre los servicios secretos, tanto de un lado como de otro. Esto huele a un chivatazo, no a una filtración. Esto no huele a que se reúnan determinados políticos o militares de alto nivel y que haya entre ellos un enemigo que lo cuente, ni que les hayan puesto debajo de la mesa un micrófono. Esto huele a que se interesa, para los motivos que sea, de los estrategas, que no, curiosamente no me llaman para explicarme lo que hacen. Aparentemente que hay gente que parece que le llaman, pero a mí no me llaman. Huele a eso. Más que otra cosa es que nos interesa mandar este mensaje con el propósito estratégico que sea, que como yo no tengo la foto completa, no soy capaz de valorarlo si ha sido una estupidez o no lo ha sido. Lo siguiente, ¿realmente Macron es tonto? Pues no, estoy completamente convencido que no. A pesar de que haya gente que diga que es absolutamente tonto. Pues no, la historia ha demostrado que de tonto no tiene un pelo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué lo dice? Pues tendrá un motivo estratégico para decirlo. Entonces, porque realmente nos pensamos de que Macron va a soltar eso sin haberlo pactado previamente con los líderes más importantes. No que haya llamado al primer ministro español, pero que haya hablado con los americanos, con los ingleses, con los alemanes. Pues
tiene que tener algún motivo. Yo no me creo que esto sea un verso suelto por ahí que ande diciendo cosas de este tipo. Pues enseguida analizamos todo esto, enseguida miramos también a más palabras de Medvedev. Dice que Ucrania es parte de Rusia, directamente dice, bueno, pues que Ucrania ha dejado de existir. Enseguida hablamos de todo esto, precisamente estamos hablando de conversaciones, de negociaciones, parecen difíciles, decía el propio Medvedev, que no tienen nada que hablar, que no tienen nada que negociar con Zelensky. Hablamos también enseguida de Gagucia, después de que Transnistria fuese protagonista la semana pasada. Hay más países que están pidiendo ayuda a Rusia y a Vladimir Putin. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya estamos de vuelta en Entonces Geopolítica, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, pendientes de las palabras de Dmitry Medvedev, expresidente ruso, que dice literalmente: el tablero mundial ha cambiado. Eso de que Ucrania no es Rusia, es un concepto que debe desaparecer para siempre. Ucrania es definitivamente Rusia. Adrián, ¿cómo valoramos estas palabras del expresidente ruso, primer ministro, que parece que va un paso más allá? Bueno, dice prácticamente pues que Ucrania ya es parte de Rusia, ¿no? Da por hecho que han ganado la guerra y que la van a anexionar prácticamente. Entiendo eso de sus palabras. Sí, bueno, a Medvedev le corresponde esa función de hacer declaraciones radicales en cada momento, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, claro, son declaraciones seguramente animadas por el contexto, que es, bueno, un poco matizando lo que se ha dicho antes, ¿no? En mi opinión está claro que Rusia tiene ganada la guerra y que precisamente es eso lo que está generando todas estas reacciones en Occidente de que tenemos que hacer algo antes de que Rusia gane, ¿no? Y claro, en ese contexto efectivamente es cierto que los avances que se están produciendo en distintas líneas del frente en este momento no son territorialmente significativos, pero sí lo son pues, por lo que están revelando en sí mismos, ¿no? Son avances que se están realizando sin ofensivas, es decir, en los que es la propia debilidad relativa con respecto a las fuerzas de Rusia de las fuerzas de Ucrania lo que está favoreciendo, haciendo fácil
el avance de Ucrania, sobre todo en el oeste de Avdiivka, porque pues, prácticamente se está desmoronando hay un colapso parcial, si se quiere, del ejército de Ucrania, pero es que las fuerzas occidentales de la OTAN saben perfectamente qué es lo que hay detrás, y es un ejército prácticamente ya destruido, una economía que solo se mantiene con aportaciones exteriores, saben que esto no va a durar mucho, ¿no? Y esto es lo que está disparando, pues igual que estas declaraciones de Medvedev, todas estas movimientos o declaraciones de la OTAN en el sentido que vamos a hacer para impedir que todo esto pase, ¿no? Bueno, de cualquier forma, nosotros siempre hemos dicho, desde que el momento en que queda claro, estratégicamente claro, que Rusia va a ganar la guerra, que el futuro de lo que sea Ucrania lo va a decidir Rusia. Es una consecuencia de la guerra. Entonces, no sabemos exactamente esto qué puede ser. También sabemos que hay ambiciones territoriales sobre una parte del oeste de Ucrania, de otros países del entorno, incluyendo Polonia o Hungría, ¿no? Y que, bueno, pues puede terminar en una participación de una parte de Ucrania que, si vamos, claro, a lo que era el territorio histórico, de lo que era claramente Ucrania, pues sería una región central exclusivamente de lo que antes era el Estado de Ucrania, ¿no? Pero vamos a ver, el que exista Ucrania o no a partir de ahora, el que esa Ucrania sea un Estado que mire a Occidente o que mire al bloque oriental o que mire hacia Rusia, pues puede depender de muchas cosas, pero supongo que la potencia que gane, que nosotros tenemos claro que va a ser Rusia, organizará el terreno de conformidad con esos criterios, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues eso, lo que era Ucrania hasta el golpe de Estado del 2014, que era un territorio donde se turnaban, pues, gobiernos prorrusos y vamos a decir, pro-occidentales, por denominarlos de alguna forma, ¿no? Quiero decir que esa división estructural existe, y dependiendo de cuál sea la configuración institucional que se le dé, pues es perfectamente posible que el territorio que siga siendo Ucrania acabe, pues, mirando a Occidente o mirando más hacia Rusia, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo está abierto, y supongo que en la propia Rusia pues están definiendo, pues, cuál es el futuro institucional en el que están pensando, ¿no? Dolores, ¿cómo ves estas palabras de Medvedev? Escuchaba en el chat que decían que es algo así como el Macron ruso. No sé si te parece acertada esta comparación. Yo no, Macron de tanto no tiene ni un pelo, y yo sí que es francés. Después de que me dijeron desde España lo que había dicho Macron y enviar tropas allí a Ucrania, después le oyes y efectivamente es muchísimo más matizado. Además, la diplomacia francesa es muy fina, y efectivamente Macron no dice lo que dice si previamente no ha hablado con sus aliados, aunque luego sí que es verdad que los aliados pues muestran sus diferencias los unos con los otros. Por otra parte, por eso para nada creo que el uno se parezca al otro, no. Luego, por otra parte, yo también soy de la opinión que Rusia ya ha ganado la guerra. Lo que pasa que ahora hay que sentarse y delimitar la victoria. ¿Eso qué significa para los occidentales? ¿Cómo salir de ahí sin que se note demasiado que Rusia ha ganado la guerra? Y también está el tema de la humillación, digamos, del que ha perdido. Hay que darle una perspectiva política al que la ha perdido, que en este caso son los ucranianos. Y luego está la cuestión, que se muevan los países de Europa Central y Oriental, sus fronteras hacia Ucrania. Eso no lo van a querer, ni lo van a permitir, pienso yo, los propios occidentales, es decir, los propios aliados de los países de Europa Central y Oriental no lo van a permitir. Hay un principio sagrado en el derecho internacional, lo que pasa que luego los estados hacen con los principios sagrados lo que ellos consideran, que es la inviolabilidad de las fronteras. Digo que luego hacen con ello lo que quieran. Esto no ha sido una guerra generalizada, aunque sí tiene una dimensión mundial, pues por los actores que están implicados, y el movimiento de fronteras en ese sentido es una continuación del 2014. En 2014,
cualquiera que viese el mapa de Ucrania y Rusia, sabíamos, digo porque lo dijimos allí en 2014 y nos llamaron cosas muy raras, pues poco más o menos que éramos prorrusos y pro Putin y no sé qué, no sé cuánto. El caso es que en 2014 ya dijimos, se va a meter, es decir, va a unir Crimea con Rusia, como haciéndose con el mar de Azov y haciéndose con el estrecho de Kerch. Eso vamos, lo dijimos en 2014, no nos gusta que se haya cumplido, evidentemente, pero así ha pasado. Entonces, ahora vamos a ver, es cómo salir de ahí sin que se note demasiado que Rusia ha ganado y sin humillar realmente del todo al que ha perdido, porque hay que darle una perspectiva política al que ha perdido, evitando al mismo tiempo que determinados países de Europa Central y Oriental no caigan en la tentación de pedir un movimiento de fronteras, porque eso enfrentaría a los propios aliados, es decir, los países europeos más occidentales con los países de Europa Central y Oriental. Yo creo que ahora se está en el punto de a ver cómo salimos y cómo salimos de una forma honrosa, pero todos, y dándole una perspectiva política, como es lógico, a los propios ucranianos que ya perdieron territorio en el 2014 y que ahora han perdido muchísimo más, y que Rusia, considero que eso no lo va a soltar, porque ese era su objetivo desde el 2014, entrar en Crimea y unir Crimea a Rusia, hacerse con el mar de Azov y, por supuesto, controlar por completo para ella sola el estrecho de Kerch. ¿Esto cómo se consigue? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo en el que es evidente, ¿no?, que Rusia es la ganadora y que Ucrania conserve cierta dignidad? Negociando. No, a Miguel le preguntaba, perdona, un poco dónde puede estar la solución, el término medio en esta negociación. Parece complicado, Obviamente, si se lo preguntas a un ucraniano, te va a decir que quiere recuperar absolutamente todo, hasta las fronteras previas al 2014, y si se lo preguntas a un ruso, lo que te dice es que quiere llegar hasta la frontera occidental, al menos, y que después ya se cogerían Moldavia de camino, ya que están ahí. En una negociación no hay nunca nadie que gane, porque entonces no es una negociación, es una imposición. Entonces, la verdad es que no lo tengo absolutamente nada claro. En este caso, lo que sí tengo claro es que esto es un tema entre los occidentales, que son los que están apoyando a los ucranianos, y los rusos. Desgraciadamente para los ucranianos, que son los que están poniendo las vidas humanas, tienen muy poco que decir, porque si los occidentales les abandonan, es que no tienen ni para comer. Ucrania por hoy es un estado fallido. Necesita, hasta para pagar a los barrenderos, necesita el dinero occidental. Es una desgracia que uno de los principales graneros de Europa se vea sometido a una situación así, pero es una realidad. Entonces, cuando en algún momento, yo lo que creo, pero es que si hay en algún momento algún contacto por parte de los rusos que parezca que están dispuestos a algún tipo de acuerdo para manteniendo las líneas actuales, las fronteras actuales como líneas definitivas, pues a partir de ahí se puede conseguir algún tipo de acuerdo. Lo que veo clarísimo es que las peticiones que hace Zelensky no van a ocurrir. Ellos no pueden solos, y la entrada de tropas en la OTAN, que sí podría, porque el ejército ruso, con todo lo que se dice, es un ejército que no tiene nada que ver con el que había en la Guerra Fría, es un ejército del tamaño aproximadamente del inglés, pero muchísimo menos tecnológicamente avanzado que los ingleses. Por lo tanto, es un ejército muy débil, que no aguantaría en manos de las tropas de la OTAN nada, absolutamente nada, con el armamento que tienen fundamentalmente los americanos y los ingleses. Arrasarían, ¿no? Pero eso obviamente conllevaría a lo que todos ya sabemos y nadie desea. Y yo creo que nadie en Occidente está deseando que mañana Rusia sea occidental, como nos da a todos exactamente igual.
pues que se lo queden, no queremos para nada, ni además yo creo que haya pretensión por ningún momento por nadie que haya pensado el que haya que emprender ningún tipo de conflicto para derrotar a los rusos en absolutamente nada. Recuerdo que fueron los rusos los que se empeñaron en una movilización en noviembre de tropas, fundamentalmente empezaron por Bielorrusia, pero también luego la llevaron al sur, las que empezaron con esto, y que la pretensión era primero llegar hasta Kiev, después como mínimo me quedo con Odessa, de tal manera de que le corta a Ucrania la salida al Mar Negro, y si ya definitivamente veo que no puedo quedarme con Odessa, por lo menos me quedo donde estoy, que me quedo con todo el Lugansk, todo el Donetsk, y por supuesto me quedo en Ucrania, donde obviamente ellos cuando construyeron el puente en el estrecho de Kerch, lo que estaban diciendo los ucranianos es que os quede claro que el mar de Azov es mío. Entonces, no tengo ni idea cuál va a ser el momento, el camino o la negociación que puede haber. Creo que los occidentales están por la labor. Otra cosa es que los rusos lo estén y no lo sé. Bueno, pues de momento no lo sabemos ninguno. Lo que sí que sabemos es lo último por lo que te quiero preguntar, Adrián, muy rápido porque nos quedan 2 minutitos. La semana pasada era protagonista Transnistria, pedía protección, pedía ayuda a Rusia, y ahora otra región europea, en este caso Gagauzia, ha hecho lo mismo, ha pedido protección al propio Putin y dice pues que están teniendo que soportar muchas maldades, por decirlo de alguna forma, por parte de la parte pro Unión Europea en Gagauzia. No sé cómo ves esta cuestión y también cómo puede afectar a este conflicto, Adrián, porque está un poco ahí en la frontera con Ucrania, en Moldavia, parece bueno pues que puede ser un nuevo lío, ¿no? Un nuevo frente entre la OTAN y Rusia. Sí, Adrián, me parece que estás muteado. Sí, que puede ser un nuevo frente, efectivamente está claro, ¿no? Vamos a ver, la cuestión es cómo estalla esta situación, porque eso es lo que nos puede dar una pista sobre cuál puede ser su importancia cara al futuro, sobre todo al futuro inmediato, ¿no? Porque claro, ahí hay tensiones acumuladas entre Gagauzia y Moldavia, y Transnistria y Moldavia desde hace muchos años, incluso dentro de la propia Moldavia, porque bueno, hay una impugnación de la propia legitimidad de la presidenta de Sandu, ¿no? Hasta qué punto realmente ganan las elecciones o no ganan las elecciones, y el tema es la situación es muy conflictiva dentro de la propia Moldavia. Pero bueno, el tema es ahora por qué se produce este movimiento, si responde a que esa política, digamos, de acoso o acorralamiento por parte de Moldavia se ha disparado ahora. Entonces, los movimientos de ahora es a los que hay que atribuirles una posible relación con una posible estrategia para el calentamiento del conflicto y para que el conflicto dé un paso más adelante. Entonces, esto puede venir tanto de que la propia Moldavia, con este objetivo, haya acelerado efectivamente, como se está diciendo, las medidas de acoso con respecto a Transnistria, o al sentido contrario, que estratégicamente Rusia haya pensado que ahora le interesa reavivar el conflicto, ¿no? Y de acuerdo con las autoridades de Transnistria pues lo hayan puesto en marcha, ¿no? Yo no estoy seguro exactamente en este momento de cuál puede haber sido realmente el detonante, pero que una vez que ese conflicto estalla, evidentemente va a ser un frente a tener en cuenta sin ninguna duda a partir de ahora, ¿no? Ya no va a ser solo una cuestión de en qué medida se produce o no se produce esa ofensiva rusa de la que se está hablando a partir del frente este o a partir del frente norte, sino que ahora el frente de Transnistria puede ser evidentemente en cualquier momento una tercera opción a tener en cuenta. Bueno, pues estaremos desde luego pendientes de lo que sucede en Gagauzia, en Transnistria, de la ayuda, si se involucra de alguna forma también Rusia. Son bueno, desde luego regiones pues que tienen mucho en común y sobre todo pues que tienen ganas incluso en este caso de unirse a la Federación Rusa. Os doy las gracias a los tres, Miguel Ángel, Dolores, Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Muchas gracias a los tres. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Adiós, buenas tardes. Un placer, muchas gracias también a todos los espectadores que nos han acompañado en el día de hoy. Un día más les digo que no se vayan porque vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más análisis, con más información, como siempre en su casa, en Noticias Televisión.